la saturación de oxígeno, la osmolaridad de los líquidos, la cantidad de CO2. La siguiente, hay una sensibilidad, la siguiente, diferencial. ¿Qué quiere decir eso? Que cada receptor responde a un tipo de estímulos. Ejemplo, cuando nosotros hacemos con la luz al ojo, vamos a tener una respuesta de fotomotora en función a la intensidad de la luz, puesto que se han percibido por los receptores de los conos y los bastones. Pero, por ejemplo, si nosotros estimulamos, producimos un ruido, no se va a estimular la visión, ¿no es verdad? Solo van a ser los receptores de la audición, del calor, del dolor. Los de osmolaridad responden solamente a concentraciones de iones. Los receptores también pueden algunos percibir. Por ejemplo, yo palpo mi mano y estoy percibiendo ¿qué? Tacto, ¿no? Presión. Si hago mayor presión, ya voy a percibir dolor. A eso se llama modalidad sensitiva, el principio de la línea marcada. ¿Qué quiere decir? Que si yo me pincho con un alfiler el dedo, va a percibir un receptor, va a venir por la vía sensitiva, va a ir a la médula y va a subir hasta un área determinada de la corteza motora. Dependiendo de la intensidad y de la modalidad y de la localización del estímulo, va a llegar a una determinada área del cerebro. A eso se llama. Ese impulso, ese estímulo se convierte en ¿qué? En un impulso nervioso que va a modificar el potencial del receptor. La siguiente. Ahí tenemos en la figura los distintos tipos de receptores. La siguiente, por favor. Muy bien. ¿Qué mecanismos pueden desencadenar que se estimule un dolor? Pueden ser deformaciones mecánicas, productos químicos, cambios de temperatura que alteran la permeabilidad de la membrana. Pueden modificar también el potencial del receptor a través del flujo de iones de los canales de las membranas del receptor. La siguiente. Amplitud. Hay una amplitud desde 1 milivoltio hasta 100 milivoltios. Va a producir un cambio en el potencial de acción del receptor. Para que se estimule un determinado receptor, el estímulo tiene que tener un umbral, es decir, una carga, una intensidad determinada. Si el estímulo, por ejemplo, no es capaz de percibir el tacto, entonces no va a generar un cambio en el potencial de acción del receptor. Necesita un umbral. A ese estímulo se llama estímulo liminal. Si es muy alto, supraliminal. Si es muy bajo, subliminal o no produce. También no solamente es la intensidad, sino la frecuencia, ¿no? Para escuchar nosotros tenemos que tener una frecuencia de decibeles para poder estimular determinada estructura del oído interno, el utrículo, el sacro, para producir un estímulo auditivo. La siguiente. ¿Qué es transducción? Cuando nosotros hablamos de transducción, asimilamos una otra palabra. Transducción, un cambio, quiere decir que el estímulo físico se va a convertir en ¿qué? En un impulso nervioso y va a llegar a la corteza y va a ser interpretada. Por ejemplo, si yo a alguien le agarro la mano, es un saludo, vamos a decir, pero si le hago doler, llega al cerebro y se interpreta, dice, me ha dado la mano y lo que no quería era saludarme, quería hacerme doler mis dedos en función de la intensidad, ¿no es verdad? Genera corrientes eléctricas en las terminaciones, o sea, potenciales de acción.
Ya les he dicho, hay una variedad desde 1 a 100 milivoltios, ¿no es verdad? Hay una relación directa entre el potencial del receptor y el potencial de acción. Seguimos. La siguiente. Ese potencial del receptor, por ejemplo, en el corpúsculo de Pacini, está en relación con la intensidad del estímulo, hemos dicho, del potencial. En el lado derecho vemos hay un corpúsculo de Pacini, tenemos una área amialínica y otra amialínica. Se percibe el estímulo y ¿qué genera? Deforma, en este caso, y genera un potencial del receptor que viaja en forma ¿qué? Circulatoria, porque aprovecha la presencia de los nódulos de Rambier y que el axón fácilmente va a conducir. Ahora, si se fijan en el gráfico de abajo, no va a llegar a más de una cantidad, llega máximo hasta 100 milivoltios, cuando la intensidad del estímulo es muy elevada y la amplitud del potencial de acción se percibe hasta 100 milivoltios. La siguiente, adaptación de los receptores. Cuando nosotros entramos a una habitación y hay un olor agradable porque han puesto un desodorante, digamos, de ambiente, entonces ese receptor del olfato, después de unos 3 minutos o 4, se adapta. Pero hay receptores que se adaptan rápido, receptores que se adaptan lentamente y receptores que nunca se adaptan. ¿Cuáles nunca se adaptan? Si yo me pongo un alfiler y me pincho, voy a retirar, va a generar un reflejo de retirada, ¿no? Extensor o flexor, porque no voy a estar permanentemente con la aguja produciéndome dolor, es una sensación desagradable. En el gráfico de la derecha vemos a los cuantos segundos se van a adaptar y pues ahí no está esquematizado, los receptores del dolor nunca se adaptan. Los corpúsculos, por ejemplo, el aparato tendinoso de Golgi, hasta cierto grado de tensión, el uso muscular, igual, el alargamiento o el acortamiento, no podemos alargar hasta desgarrarnos nuestras fibras musculares. La siguiente. ¿Por dónde? La siguiente, ya hemos visto eso. Los mecanismos es una propiedad individual, es un proceso de acomodación. La siguiente. La siguiente, tipos o fibras nerviosas. La siguiente, por favor. Ya, los receptores se adaptan rápidamente, tienen una función predictiva. Por ejemplo, si yo me pincho, ¿cuál va a ser la acción siguiente? Retirar. Tengo receptores del cuello. Por ejemplo, si yo flexiono mi cabeza, ¿cuál es el siguiente movimiento? De extensión. No va a ser lateralización y dar toda la vuelta. Entonces, los receptores tienen una función de predecir el siguiente movimiento de acuerdo a la intensidad de la velocidad con que hayamos producido una flexión o extensión. Si yo bajo mi cabeza, voy a levantar suavemente, rápido también, ¿no es verdad? Pronostican el grado de giro, corrigen la posición, el movimiento, la velocidad, para que no perdamos el equilibrio. La siguiente, tenemos el receptor y las fibras que van a conducir son de dos clases, son fibras mielínicas y fibras amielínicas. Amielínicas entre comillas. Las que tienen mielina tienen completa la mielina y las amielínicas tienen poca, pero tienen esta amielínicas con fines netamente didácticos para decir que no tienen mucha cantidad de mielina. De acuerdo al diámetro van a tener una velocidad de conducción desde 0 metros hasta 100 metros por segundo. Entonces, dependerá del diámetro, de la velocidad. Son clasificadas en dos tipos. Las mielínicas se denominan tipo A y las amielínicas de tipo C. A su vez, las mielínicas
tienen una subdivisión alfa, beta y gamma, ¿no es verdad? Se clasifican también con números romanos. Eso depende de cada autor. 1, 2, 3, 4. El 1 tiene dos divisiones, 1A y 1B. En el lado derecho están las funciones que tienen, ¿no? El uso muscular, el órgano tendinoso de Golgi, los receptores de la audición, de la vibración, del dolor, del escozor, ¿no? Los dos únicos receptores, todos son sensitivos, pero hay dos motores, el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi son receptores motores. La siguiente, por favor. Ahí está, la misma diapositiva. La siguiente. Una vez que se ha percibido por el receptor y ha viajado por un nervio, vamos a ver que hay distinta intensidad y de modalidad del estímulo, ¿no es verdad? En función de la intensidad, vean en el lado derecho, la primera dice estímulo débil, porque solamente ha estimulado al receptor y ha generado un potencial del receptor de 5 milivoltios, vamos a decir, y va a viajar por pocas fibras, mientras un estímulo intenso va a estimular más cantidad y va a llegar al cerebro, ese que tiene gran intensidad, y va a estimular una gran área de la corteza cerebral, mientras que los débiles van a viajar por pocas fibras y con una intensidad muy baja. ¿A qué se llama sumación espacial? Espacial es espacio, entonces quiere decir que el receptor ha sido estimulado en gran cantidad en un área grande cuando yo toco la palma toda de mi mano. Es diferente a solamente un solo dedo, mientras la mano es una gran. Temporal, los estímulos pueden ser repetitivos, puede ser varias veces y va a sumar y se va a estimular generando un potencial de acción del receptor mucho mayor. La siguiente, esa transmisión de las señales y el procesamiento de las señales está organizado, perdón, está organizado y van a ver que una fibra nerviosa puede estimular a varios tipos de neuronas. A una la puede descargar y generar un potencial y a las otras las facilita, es decir, las prepara y no genera un estímulo tan intenso. En el lado derecho vemos dos neuronas que están estimulando a 4 otras neuronas, o sea, la neurona 1 puede estimular a la neurona 1, a la 2, o la 2 puede generar estímulos a la 3, a la 4 y hasta la 2. O sea, genera un campo de acción muy grande. La siguiente, ¿a qué se llama divergencia de las señales? O sea, un estímulo llega y diverge la señal. Tenemos dos tipos, por ejemplo, en el lado A está la vía piramidal, córtico-espinal o piramidal. De la corteza motora del área 4 va a ir y va a generar un estímulo a nivel de las fibras a través de la unión neuromuscular y genera un campo de divergencia. El otro es una divergencia en fascículos múltiples. Vean que hay dos divisiones. Está generando un fascículo A y un fascículo B. A eso se llama divergencia de las señales. Como hay divergencia, la siguiente, también podemos tener señales de convergencia. Vean, en la fuente, en la figura A, tenemos la fuente del estímulo que va a converger sobre una sola neurona y generar una sola fuente de acción. En el lado B tenemos varias fuentes. Es como ustedes, cuando van a la facultad, van de la zona norte, este, oeste, de la zona sur, del centro, y van a converger desde varias fuentes, 3, 4, eso es
La siguiente. ¿Qué generan todo esto? Circuitos neuronales con señales excitadoras o inhibidoras. En este momento yo estoy explicando y motivando para que ustedes puedan captar la información que les estoy dando. Entra el estímulo, que es mi voz, la figura, las figuras de las diapositivas, y vamos a ver que puede estimular a una neurona, a dos y hasta tres. A la una la ha excitado, y a la 2 y a la 3 ha generado un estímulo inhibidor. Por ejemplo, cuando uno asiste a una clase, dice, esta clase me gusta, el tono de voz, el doctor es agradable, es educado. Y puedes también a otros decir, no, a mí me parece muy pesado, no me gusta. Entonces puede producir inhibición la misma información. La siguiente. ¿Qué generan estos circuitos? Una descarga postneuronal, ¿no es verdad? En el gráfico 1 del lado izquierdo A hay un estímulo de salida, una señal, un estímulo que ha entrado y ha excitado, vamos a decir, o ha inhibido a una sola neurona. En la B van a ver que puede generar estimulación o puede generar facilitación. En el lado derecho la figura C, que de varias fuentes puede generar un mayor campo de acción. Y la figura D, van a ver que es un circuito reverberante oscilatorio. Por ejemplo, cuando inspiramos, los estímulos de inspiración van a su vez estimular a los centros de la expiración. Se expira y estos estimulan a los de la expiración. Es como la sístole y diástole, entonces genera un circuito que dura toda la vida, ¿no es verdad? La siguiente. Esas señales van a generar señales continuas desde algunos circuitos neuronales, excitando o inhibiendo. Ya ven que el estímulo puede producir o estimulación o inhibición, ¿no es verdad? Puede generar señales continuas, reverberantes, es decir, en círculo, va generando una serie. Y va a producir, ya les digo, un estímulo puede producir excitación o puede ser inhibición. La inhibición se puede producir porque se producen a través de neurotransmisores inhibidores, o puede producirse por estímulos a través de neurotransmisores excitadores y que pueden producir inhibición o pueden producir facilitación. La siguiente. Esto genera emisión de señales rítmicas, ¿no es verdad? El estímulo, yo por ejemplo puedo hablar suavito, pero voy aumentando y aumenta la intensidad, ¿no? Y por ejemplo, en la estimulación del nervio frénico. La siguiente, por favor. ¿Eso qué genera? Una estabilidad e inestabilidad de los circuitos neuronales. Cuando tenemos un grupo de neuronas en el cerebro que están muy excitadas, genera una descarga y esa descarga se difunde a otras más, puede generar convulsiones. Pero siempre les digo así en forma exagerada, no tenemos neurotransmisores en la vesícula presináptica de arrobas, son miliequivalentes. Entonces, se acaban esos de estimular y de pasar esos neurotransmisores y lo que van a producir es una fatiga y va a descansar el sistema nervioso, ¿no es verdad? El sistema nervioso a través de estos circuitos estabiliza la función del sistema nervioso, ¿no es verdad? Cuando leemos mucho, pues se agotan los músculos oculares, los rectos anteriores, laterales, superior, ¿no? Y eso produce una fatiga. Eso estabiliza. Entonces, una vez que uno ha estudiado, por eso dice, lea 15 a 20 minutos, haga una pausa y luego nuevamente. Es que le das chance a que el sistema nervioso recargue sus neurotransmisores. La siguiente.
La siguiente. La siguiente creo que es la última. La siguiente, por Eso favor. sería todo. Es la última. Ya. Muy bien. Espero que les vaya bien en este día. Está haciendo frío, abríguense. ¿Cuántos alumnos han asistido? 41, doctor. Ya, un poco más se ha estimulado al segundo año. Que pasen un buen día. Hasta luego. Gracias por la atención.